Y sigue vigente la pregunta, ¿quién se llevó el bolso? Con 12.500.000 guaraníes en su interior. Y la pregunta principalmente la hace el que se quedó sin su propiedad. Un hombre que sigue buscando ese dinero de manera desesperada, porque era un dinero que estaba destinado al pago de diferentes compromisos. Sergio, contanos toda la historia, por favor. Te escuchamos. Adelante. Así es, este caso resulta más que llamativo teniendo en cuenta de que se suscitaron diversos hechos en las últimas horas, pues ya apareció la persona que figura como dueña de este vehículo Toyota Vitz, que supuestamente descendió la persona que robó el bolso. Pero vamos a contarles el caso como se ve en el video que publicó el señor Julián Gavaxa, el afectado que perdió este monto importante de dinero. El 24 de enero, la semana pasada prácticamente, Julián iba transportando algunos objetos y también haciendo su recorrido de cobro de facturas de una empresa inmobiliaria. Llevaba el bolso a su lado izquierdo, en el asiento del conductor, hacia el lado de la puerta, exactamente hacia la puerta pegada. Y de repente, en la esquina de Independencia Nacional, como estamos viendo en las imágenes, y Teniente Fariña, el bolso cae. Según dijo Julián, se le abrió la puerta y fue allí cuando perdió todo lo que mencionábamos, 12.500.000 guaraníes, también otros objetos como un pendrive, una cinta métrica y también otros objetos de valor. Él recién se da cuenta, ya llegando al Mercado 4, de que se le cayó el bolso y entonces aparece este hombre que también vemos en imágenes y recoge el bolso y se lo lleva. En las imágenes se nota, según el circuito cerrado de los comercios de la zona, de que el hombre descendió de un Toyota Vitz. Pero escuchemos el relato de Gavaxa de cómo se daba esta peculiar situación y este descuido y también el posterior robo. Y lastimosamente no me di cuenta que no cerré muy bien la puerta, apoyé nada más. Cuando doblé en esta esquina, la puerta se me abre, sin percatarme de que mi bolso se me había caído. Cuando estaba en la zona del Mercado 4, ahí me di cuenta y bueno, entonces volví, ya no estaba más el bolso, ¿verdad? ¿Podemos mostrar así rápidamente en qué parte más o menos? Sí, en ese lugar aproximadamente, ¿verdad? La tapa del alcantarilla. Así mismo, sí, sí. Cuando di la vuelta así, entonces ahí fue que en el video ¿Tamaño del bolso? es un tamaño de 30 centímetros más o menos por 30 aproximadamente, de color negro. Cuando vi el video, sí, ¿verdad? Ahí se nota que una Toyota Vitz color gris más o menos, dobla aquí, para ahí en ese lugar, el hombre sale del vehículo y toma la cartera, el bolsón, y sube de vuelta al vehículo y parte, ¿verdad? En la zona del Mercado 4, ¿qué pensaste que habría pasado cuando descubriste que no está tu bolso? No, enseguida me di cuenta de que fue en esta esquina, porque ahí se me abrió la puerta y yo tengo que devolver ese dinero, ¿verdad? En la empresa que vos estabas, sos recaudador, tú estabas cobrando ese dinero de la empresa. Sí, sí, es un dinero que me da como caja chica para los gastos de facturas, de compras varias, pago de personales. Julián, el afectado, al que se le cayó el bolso, hizo la denuncia rápidamente a la comisaría tercera metropolitana. También consultó a algunos comerciantes de la zona si es que vieron o se percataron para poder identificar a esta persona que agarró el bolso, si es que vieron a un movimiento raro de este Toyota Vitz. Y según Julián también fue después de 3 minutos de que se le cayó el bolso, cuando él se percató que se tomó este bolso y se llevó del lugar. También en las últimas horas se presentó este hombre, estamos hablando de José Longo, que es ingeniero, cuya cédula verde o los datos del vehículo figuran a su nombre. Él se presentó en la fiscalía aquí sobre Nuestra Señora de Aedo y presentó también el documento de contrato privado vía escribanía de que él vendió el auto hace 2 años, de que ya no le pertenece, y se argumenta ahora principalmente de que el comprador del vehículo no actualizó la cédula verde, por eso que figuran sus datos a nombre de este vehículo. Él estuvo haciendo desde luego la aclaración aquí en la fiscalía y lo escuchamos. Quiero aclarar a la ciudadanía que no tengo nada que ver de esto, no sé quién es el dueño ahora del auto, ¿verdad? Eso la justicia lo dirá. Yo no tengo nada que ver, entonces vengo a presentar esto acá. Yo soy el ingeniero José Fabián Longo. Con cuestión de la cédula verde, porque figuró tu nombre. Claro. ¿Qué le pasa al ciudadano que saca la cédula verde? Ese queda registrado legalmente.
Generalmente las personas no son acá de sacar la cédula verde, que se queda con la cédula verde vieja para no pagar la nueva, ¿verdad? Entonces, si cualquier hecho por eso yo a la ciudadanía le digo, a ciudadano común, que tiene cédula verde y transfiere, ¿verdad?, que le obligue a la otra persona a sacar también la cédula verde para no tener este tipo de problemas. Julián Gabaza se encargó de mostrar en el Facebook, en su cuenta, que está su nombre, para que se pueda identificar a esta persona. Reiteramos, hasta el momento no apareció el bolso, no apareció la plata y tampoco sus objetos que en su mayoría se utilizan para su empresa, para su trabajo. Ahora el hombre está totalmente desesperado y dejó su número de teléfono también, el 0981-972-970, donde pueden comunicarse vía WhatsApp si es que tienen también alguna información de esta persona a quien vemos en imágenes que se robó el bolso. Así que lo identifican para tratar de llegar también a este propietario. Los datos del comprador del Bits, al que le vendió José Longo, no quiere el propietario, hablamos del ingeniero, el expropietario, no quiere revelarlos y que prefiere que la fiscalía se encargue de investigar y llegue hasta el responsable también del robo, si es que se dan las circunstancias de este caso totalmente, realmente llamativo que se dio en los últimos días aquí en Asunción. Es lo que podemos informarles, volvemos a ustedes.